Hola, buenos días. ¿Saben? Hoy vamos a ver el tema del género discursivo. ¿Saben? Una persona puede cambiar su vocabulario y su forma de hablar. Este cambio a veces se da de manera inconsciente, o sea, la forma en la que conversamos con un amigo o con nuestros padres es muy diferente a la forma en la que conversamos, por ejemplo, con un desconocido o con una directora de escuela. O sea, cambiamos de manera inconsciente el vocabulario, incluso cambiamos los temas de conversación, o sea, en general, sucede eso, ¿saben? Esto sucede porque en la sociedad se han conformado ciertas expectativas sobre lo que se puede decir, y cómo debe decirse. Esto depende mucho del contexto y del destinatario del mensaje. O sea, a veces resulta que tenemos distintos vocabularios y distintos modos de comunicarnos y distintos temas de conversación en nosotros. Sabiendo eso, también debemos saber que elegimos de manera inconsciente qué vocabulario usar, elegimos la forma de comunicarnos e incluso elegimos los temas de conversación. Todo esto será de manera inconsciente. Por ejemplo, con un familiar, como una hermana, hablamos con un vocabulario normal o común, y temas normales como cosas geniales que nos pasan, o ideas geniales para hacer, pero en cambio con la preceptora de la escuela hablamos con un vocabulario mucho más formal, y el tema de conversación, en general, es sobre temas académicos, o sea, de la escuela, como la inscripción, y las notas y la libreta. ¿Saben? El lingüista Mikhail Bakhtin dijo que los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilos genéricos de determinadas esferas de la actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y se aplican sus propios géneros que responden a las condiciones específicas de una esfera dada. A los géneros les corresponden diferentes estilos. Una función determinada y unas condiciones determinadas, específicas para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos, de enunciados determinados y relativamente estables. ¿Saben? Cuando en Mikhail Bakhtin dice los estilos lingüísticos o funcionales, él se refiere y habla de los 5 tipos textuales, o sea, los tipos de textos que existen. Recordemos que son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y directivo. Bueno, él dice que esta clasificación de los textos según su función está bien, pero que es muy general. Él menciona que los 5 tipos textuales son como unos géneros o estilos generales. Cuando Mikhail Bakhtin menciona la palabra esferas, se refiere a los ámbitos, o sea, puede ser el ámbito de la escuela, o también el ámbito judicial, y cuando habla de condiciones determinadas que generan a los géneros discursivos, se refiere al contexto que hay dentro de esa esfera, o ámbito. A ver, él dice que cada esfera, o ámbito, tienen unas condiciones determinadas que generan a los géneros discursivos. Aquí quiero aclarar algo. Mikhail Bakhtin dice que los 5 tipos textuales son generales, o sea, los 5 tipos de texto, que son narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo y directivo. Esas 5 clasificaciones de los textos son clasificaciones muy generales, es decir, que están presentes en todas las esferas o ámbitos de la actividad humana, pero no son específicas ni propias de una esfera en particular, sino que están presentes en todas las esferas. En cambio, los géneros discursivos solamente están presentes en una esfera o ámbito en particular, o sea, los géneros discursivos son específicos o propios de cada esfera y cada condición o contexto que esté presente en ese momento en la esfera. Entonces los géneros discursivos son propios de cada esfera y circunstancia, es decir, que si un género discursivo está presente en una esfera o ámbito, entonces es propio de allí y no puede estar en otra esfera porque es específico de allí. Algunos ejemplos de estas esferas son la escuela, la familia, la justicia. Cada esfera generará su tipo relativamente estable de género discursivo, que es el género específico, o sea, mientras que los 5 tipos textuales son géneros generales, o sea que son vastos y abarcan muchas esferas o ámbitos. Los géneros discursivos serán géneros específicos y propios de cada esfera o ámbito. Aquí quiero aclarar algo. El género discursivo es un enunciado que se genera
genera a partir de unas condiciones o unas circunstancias presentes dentro de una esfera o ámbito de la humanidad, o sea, el género discursivo, podríamos decir que es como una frase o una oración que son específicas de cada esfera o ámbito y aparecen y se usan cuando se presentan determinadas condiciones o circunstancias dentro de esa esfera o ámbito. O sea, podríamos decir que Mikhail Bakhtin dice que cada esfera de la actividad humana generará sus tipos relativamente estables de enunciados, aunque a mí me gusta más decir que un género discursivo es como una frase que es propia de un ámbito. La frase sería como el enunciado o género discursivo y el ámbito sería como la esfera. A mí me gusta verlo de esa forma. A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, un enunciado relativamente estable en la escuela es escribir en el pizarrón qué fecha es ese día y cómo está el clima de ese día. Por ejemplo, el enunciado hoy es lunes, día de sol, es un enunciado relativamente estable que es propio de las escuelas primarias y pertenece a la esfera de la escuela, es lo que escriben en las primarias. El ámbito en el que se genera este enunciado es en la escuela y la circunstancia o contexto es el del inicio de una clase. Veamos otro ejemplo. A ver, otro enunciado relativamente estable es la frase orden en la sala. Eso es lo que dice un juez en un juicio cuando hablan muchas personas al mismo tiempo. En este caso, el enunciado orden en la sala pertenece a la esfera o ámbito judicial y la circunstancia determinada en la que se genera es cuando muchas personas hablan al mismo tiempo. En ese momento, el juez pide orden. Veamos otro ejemplo. A ver, en los casamientos también hay un enunciado relativamente estable y es cuando el cura o pastor dice los declaro marido y mujer. En este caso, el enunciado relativamente estable es generado en la esfera de la iglesia y las circunstancias determinadas que generan a este enunciado es el contexto de un casamiento de parejas. Y bueno, esos serían algunos de los enunciados relativamente estables de los que habla Mikhail Bakhtin. Bueno, a ver, entonces, según Mikhail Bakhtin, los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados elaborados dentro de los diversos ámbitos de la actividad humana. Y bueno, gracias, con eso terminamos.